Bueno, mis queridos hermanos, continuamos con la enseñanza de nuestra carta de Santiago. Bueno, recordemos que en la enseñanza pasada, Santiago dio varias razones por las cuales este pecado del favoritismo no debe estar en medio de la congregación. Y una de aquellas razones fue que es precisamente por la fe que profesamos en el glorioso Señor Jesucristo. Dijimos que si uno cree en Él, quien es glorioso, quien es hermoso, quien es maravilloso, quien es santo, ¿cómo puede ser posible que haya acepción de personas? Así que Santiago, claramente, él censura, él desaprueba, él critica los actos de favoritismo en medio de la congregación, en donde se supone que se busca la unidad, se busca la humildad y el servicio a los demás, y se busca ser diferentes al mundo, porque claramente veíamos que en el mundo sí hay, se manifiesta mucho ese pecado. Preguntémonos, o nos preguntábamos, ¿acaso Cristo escogió a los buenos y a los malos los dejó? ¿Acaso Él solo se fijó en los justos o millonarios? No. Él llamó a todos al arrepentimiento, a todos a que crean en Él. Él no hizo acepción de personas, pues todos necesitaban de Él y todos seguimos necesitando de Él. Todos, seamos lo que seamos y tengamos lo que tengamos, necesitamos de Cristo, porque sin Él no somos nada, sin Él morimos. Así que eso fue lo que miramos. También, claramente, Santiago nos da, cómo se procede, o un claro ejemplo de la acepción de personas, versículos 1 al 4. Así que ahí Santiago nos enseñó cómo uno puede hacer, cómo uno puede practicar, ese pecado, que ¿cómo es? ¿De qué se trata? Bueno, de atender de alguna manera a unos mejor que a otros y siempre según le convenga. Que se deja llevar por la apariencia de los ricos y en ese hecho termina descuidando o menospreciando a los hermanos. Sí, porque por atender a los que aparentan riqueza o tal vez que son de clase social alta, por atenderlos mejor a ellos, termina despreciando a los hermanos pobres. Cuando nuestro servicio, cuando nuestro amor y atención deben estar primeramente en nuestros hermanos en Cristo, porque por ellos vino el Señor, por ellos. Vino por los pobres, vino para que ellos sean ricos en fe, en el conocimiento de la perla de gran precio que es Cristo, y así sean herederos del reino de Dios. Y esta es la riqueza, sí, mis hermanos, la riqueza más grande y más valiosa que un hombre puede llegar a alcanzar en esta tierra. ¿Cuál? La riqueza que se encuentra en la persona de Cristo. Así que, mis hermanos, el Señor vino por los pobres, por los humildes, por los necesitados. Ante esto, nuestra conducta ha de ajustarse a la conducta de Dios, pues Dios es infinitamente bondadoso. Él en su bondad no ha excluido a nadie de su amor, ni siquiera a los que poco o nada valen a los ojos del mundo. Él se ha fijado en ellos también. Así que también debemos conducirnos como el Señor, como nuestro Dios. Como dice la Escritura claramente, miren por quiénes vino el Señor, y lo vemos también en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 27. Allí dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Eso hace Dios con los humildes, con los pobres, con los que para este mundo tal vez no son nada, pero Dios puede hacer sabios de ellos, los puede hacer herederos de su reino, les puede dar vida eterna. ¡Qué gran bendición! ¿No es esto? Así que ante estas verdades,
¿Cómo es posible que se tenga en tan poca consideración y se respete tan poco en nuestra congregación al hermano en Cristo por el hecho de ser humilde o porque carece de importancia social o de cultura? ¿Cómo puede ser posible eso? Pero hay algo muy importante que debemos tener en cuenta en estos pasajes, y es que el Señor no se fija en una persona a ver si es rico o si es pobre, sino que se fija en si esa persona en verdad le ama, en verdad le teme, en verdad le sirve, en verdad le adora y le necesita. Porque si esto no es así, si estas cosas no están en una persona, no importa si es rico o si es pobre, ambos están perdidos. Son desventurados. Así que eso es lo más importante para Dios. O sea, Dios no mira si es pobre o si es rico. O sea, lo que mira el Señor es el corazón. Si en verdad le adora, si en verdad le necesita. De lo contrario, pueden haber pobres, pero aparte de eso son más orgullosos, son incrédulos. Entonces, miren que no van a ir al Señor. No son herederos de Dios, de su reino, aunque sean pobres. Pero mis hermanos, cabe recalcar que por lo general los que más ven la necesidad del Señor son, ¿quiénes? Bueno, los pobres. Y también estos, al ver su necesidad, al ver sus aflicciones, al ver sus problemas, son los que más anhelan la paz que el Señor da, son los que más anhelan la vida eterna, son los que también más fieles se muestran al Señor, porque saben quién es Él que los puede ayudar y sacar no solo de los problemas o de los afanes o de las angustias temporales, sino también de la condenación eterna, el sufrimiento eterno. Así que en la iglesia no puede haber favoritismo, no acepción de personas, porque es un mal muy grande, aunque parezca inofensivo. Pareciera poco el hacer acepción de personas, pero es un grave problema, es un pecado. Y hoy, mis hermanos, hoy vamos a ver una razón más del por qué el favoritismo o la acepción de personas es tan grave en medio de la iglesia. Vamos a ver esto. Así que vamos a ver, la acepción de personas es inconcebible en la iglesia porque nos hace culpables de toda la ley. Así de serio es este pecado, mis hermanos. Nos hace culpables de toda la ley. Así que versículo 8 dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. He allí cuán grave es este problema. Recordemos que Santiago en esta carta se está dirigiendo a los judeocristianos, es decir, judíos que habían creído en el Señor Jesucristo y se habían convertido al cristianismo, pero eran judíos. Así que ellos guardaban la ley de Dios cabalmente. ¿Listo? La guardaban. Recordemos lo estrictos que eran los judíos con la ley. Así que Santiago, por esa razón, les dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Aquí nos está diciendo cuál es la ley real conforme a la Escritura. Porque él dice aquí, ¿no? Si en verdad cumplís la ley real. ¿Y cuál es esa ley real? ¿A qué se refiere? Bueno, es esta, mis hermanos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esta ley la ordenó nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dijo en Juan 15, en el libro de Juan capítulo 15, versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Esta es la ley real. Esta ley aparece originalmente también en el libro de Levítico, Levítico capítulo 19, versículo 18. Allí dice: no
no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Así que esta es la ley real a la cual el pasaje base se refiere. Y esta ley es el fundamento de todas las leyes de cómo debemos relacionarnos los unos con los otros, como pueblo, como santos, como hermanos. Esta es la forma de relacionarnos. ¿Cómo? Amando como Cristo nos amó. Así que nuestra relación debe ser como la de Cristo. ¿Cómo? Amarnos abnegadamente, sacrificialmente, sinceramente, de tal manera que de ser necesario debemos estar dispuestos a dar la vida por el hermano, pues ese es el amor de Cristo. Él se dio a sí mismo para salvarnos. Esa es la forma de amarnos entre hermanos. Esa es, y de esa forma estaríamos cumpliendo la ley real de la Escritura. Cristo puso de relieve la ley real en Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40. Allí vamos a ver, cómo Él mismo exaltó nos enseñó claramente lo importante de este mandamiento. Que el que cumple este mandamiento, los cumple todos. En Mateo capítulo 22, versículos 34 en adelante dice: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y miren lo que responde Jesús. Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y miren lo que dice el versículo 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿De qué depende? De amar a Dios y de amar al prójimo. Cuando se cumple este mandamiento, esta ley real, guardaríamos todos los mandamientos. ¿Sí o no? El apóstol Pablo también habló al respecto de esta forma en Romanos capítulo 13, versículo 8. Mire lo que dice allí, Romanos capítulo 13, versículo 8. Allí dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Sí lo ven? Versículo 9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amar a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si yo amo al prójimo, no le voy a mentir, no voy a adulterar, no le voy a robar, no le voy a hacer ningún mal. Esa es la ley real, y esa es la forma en la cual el pueblo de Dios debe conducirse. Así que si tú amas al prójimo, no le vas a hacer ningún mal. Pero si ese amor no está, si el amor a Dios no está, no va a estar hacia el prójimo tampoco. De modo que cualquier mal le puedes hacer y así terminar rebelándote contra la ley de Dios. ¿Sí o no? Cuando las personas hacen mal al prójimo, es una clara evidencia de que no ama a Dios ni tampoco ama al prójimo. Por eso se rebela por completo contra toda la ley del Señor. En Gálatas capítulo 5, versículo 14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una vez más nos lleva a lo mismo.
Esta es la ley real conforme a las Escrituras. Esa es la manera en cómo nosotros debemos amarnos, y sería bueno que en este momento nos preguntemos. Es bueno, hermanos, que también nos preguntemos ante esta realidad. ¿Esa es la manera en cómo nosotros nos estamos amando? ¿Estamos cumpliendo este mandamiento de amarnos, de servirnos, de protegernos, de cuidarnos, de guardarnos? Que así como cuidamos y protegemos nuestros cuerpos, nuestra vida, así también lo hacemos por la de los hermanos. Así que mis hermanos, esa era la manera en cómo los judíos a los cuales Santiago se refiere se suponía que se estaban amando. Esto porque él le dice, bien hacéis si cumplís este mandamiento. Pues él les dice, bien hacéis si estáis cumpliendo este gran mandamiento de amar al prójimo. Así que no importa si estos son ricos o pobres, había que cuidarlos, había que amarlos. Esa era la idea de la iglesia. No tenían que aborrecer a los ricos por su opresión, porque sí, habían ricos que oprimían a los pobres, a quienes también blasfemaban el nombre del Señor, pero tampoco tenía que centrarse tal vez en el servicio de los adinerados, de los acaudalados, sino que y descuidar tal vez a los pobres. Pero la iglesia no debía ni inclinarse por recibir bien o por atender bien a los ricos y descuidar a los pobres. Debían atender a todos con ese mismo amor. Así que bueno, aquellos que decían que supuestamente estaban cumpliendo el mandamiento de Dios, esta ley real, Santiago entra a decirles, les entra a decir que lo más seguro es que ellos no estaban cumpliendo este mandamiento. De hecho, él entra a mostrarles cómo ellos eran encontrados culpables de no obedecer la ley real conforme a la Escritura. Claramente, o sea, el Señor Santiago confronta a sus hermanos, confronta a esta iglesia diciéndoles, pero vosotros habéis oprimido al pobre. Así que miren, estaban siendo culpables, o sea, ellos no estaban cumpliendo esta ley real. Habían oprimido, habían afrentado al pobre, lo habían descuidado. Y por eso también en el versículo 9 dice lo siguiente: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos, es decir, culpables por la ley como transgresores. He ahí. Ellos podían decir, nosotros tenemos el cuidado de todos y estamos pendientes de todos. Nosotros sí amamos, sí cuidamos, sí cumplimos este mandamiento. Pero en el momento que ellos hacían acepción de personas, ¿qué estaban haciendo? Cometían pecado, no cumplían la ley, por lo tanto eran culpables de traspasar la ley de Dios. Así digan que la cumplen, eran culpables. Tremendo esto, mis hermanos. La acepción de personas nos puede condenar, sí. Nos hace culpables, despierta la ira de Dios. La acepción de personas viola el mandamiento de amar a todos por igual, de amarse como a uno mismo. Cometéis pecado, está diciendo literalmente. Obráis pecado, obráis maldad al hacer acepción de personas. Así que miren lo serio que es este pecado. Nos condena, o sea, nos lleva a rebelarnos directamente contra Dios. Así que miren, parece inofensivo este pecado, pero ciertamente es muy grave. Es grave porque se acaba con toda la ley de Dios. Y es peligroso este pecado porque por este mal muchos de los que están en una iglesia viven autoengañados.
viven en el engaño. Dicen que cumplen los mandamientos, dicen que aman al Señor, pero hacen acepción de personas, tienen favoritismos, aman a unos y a otros aborrecen, aman a los que nunca les han hecho nada de malo, pero aborrecen a los difíciles de amar, aborrecen a los que siempre les exhortan, a los que les fallan tal vez. Eso también es acepción de personas. O sea, yo me llevo bien con aquel que bueno, nunca me ha hecho ningún daño, entonces a ese sí lo amo, con ese sí me la llevo, pero aquel que siempre me exhorta, aquel que siempre me muestra mi pecado, con ese no. Eso también es acepción de personas. Aquel que es capaz de hacer a un lado a un hermano, aquel que es capaz de menospreciarlo, es capaz también de mentirle, de robarle y de matarle. En un corazón así no puede estar Cristo. Un corazón que aborrece a unos, o sea, que hace acepción, que hace distinción de personas. ¿Será que ahí está el amor de Cristo? Quien Él amó a todos por igual, a pesar de que éramos malos, a pesar de que hemos sido rebeldes contra Él. ¿Acaso nos rechazó? No, por el contrario, Él manifestó su misericordia, su amor, su paciencia. También así debe ser con nosotros. Pero aquel que no tiene este comportamiento con el prójimo, está pecando delante de Dios. Así que claramente se cumple lo que anteriormente ya habíamos hablado, que aquellos que viven así viven en el engaño. Solamente son oidores de la palabra, mas no son hacedores de ella, olvidando todo lo que ella dice. Por eso no colocan en práctica lo que la palabra enseña. Así que miren bien, hermanos, no es cualquier cosa la acepción de personas. Como cualquier otro pecado, es muy ofensivo, es dañino, maligno y perverso, pues nos separa del amor de Dios. Así que evaluemos bien nuestros corazones. ¿Acaso estamos amando a unos más que a otros? ¿Acaso nos interesamos más solo en aquellos que más nos ayudan? ¿Acaso estoy haciendo a un lado de alguna manera al que me ha ofendido también? ¿Al menesteroso? ¿Acaso estoy orando por unos con más intensidad que por otros? ¿Mi servicio, bondad y amor es igual para con todos o solo para con algunos? Es necesario que evaluemos para que no seamos hallados culpables de este gran pecado. Así que de muchas maneras podemos hacer acepción de personas. Y si lo estamos haciendo, nos hacemos culpables de la ley real de nuestro Dios. Así que miren, evaluemos cómo estamos caminando, cómo estamos viviendo. ¿En verdad estamos cumpliendo esta ley? Y sí, mis hermanos, si bien aquí habla de la acepción de personas, pero es bueno que también evaluemos nuestro proceder en todo asunto, cómo estamos con todos los demás mandamientos. Porque claramente la Escritura nos dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Se hace culpable de todos. Así que es importante que evaluemos cómo estamos con la mentira, cómo estamos con la murmuración, cómo estamos tal vez con la idolatría, cómo estamos en muchas áreas de nuestras vidas. ¿En verdad estamos caminando en santidad, en justicia, en rectitud? Porque de no ser así, al igual que la acepción de personas, nos lleva a ser culpables de toda la ley de Dios. Si estamos mintiendo, desobedeciendo en algo al Señor, nos estamos haciendo culpables. Estamos pecando delante del Señor. Y así que, y miren, esta es la razón por la cual también, nadie puede ser salvo por la ley. ¿Por qué? Porque la ley lo único que hace es condenarnos. Nos condena, porque todos de alguna manera ofendemos en un punto. Todos lo ofendemos, todos de alguna manera pecamos.
Así que mis hermanos, he allí que en verdad la ley real nos muestra cuán pecadores somos y cuán culpable es el hombre delante de Dios. Y esto sí es preocupante, pues nosotros no solo hemos hecho cesión de personas, sino que hemos pecado de muchas otras formas, de manera que por donde quiera que intentemos excusarnos, somos culpables de quebrantar toda la ley de Dios, no solo de algunos mandamientos, sino de toda la palabra. Sea cual sea el pecado que cometamos, manifiesta la falta de temor y de amor hacia el Señor y también al prójimo. Así que esta es la razón, esta es la razón por la cual la ley, los mandamientos de Dios, nos llevan ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde nos lleva la ley? A mirar a ese Salvador, a uno que nos favorezca, a uno que bogue por nosotros, porque la ley todo el tiempo nos está diciendo, culpables, culpables, culpables. Y es ahí en donde esto nos debe llevar ¿a dónde? A mirar a Cristo, a correr a Cristo, a aferrarnos a Él, porque solo en Él encontramos el perdón de cuán grande culpa, porque muy grande es nuestro amado Señor para perdonar y para quitar también aquella grande culpa. Sí, mis hermanos, solo en Jesucristo puede ser quitada esa culpa de pecado. Cualquiera que sea nuestro mal, el Señor nos la quita, nos perdona, porque Él para eso vino. ¿Por quiénes? Por esos pobres pecadores, quienes se encontraban culpables, quienes se encontraban bajo la ira de Dios, quienes se encontraban bajo la maldición de la ley. Por esos pobres vino el Señor a salvarles, a perdonarles. Pero es necesario que ellos corran a Él, le busquen a Él, le amen, porque a ellos Dios le ha prometido el reino de los cielos. Así que mis hermanos, nosotros como iglesia, como pueblo, es necesario que en esta mañana, en este tiempo, roguemos al Señor que nos examine, que nos evalúe. Y nosotros también hagamos lo mismo, evaluémonos cómo ha sido nuestro proceder, cómo ha sido nuestro caminar en este tiempo. ¿En verdad estamos cumpliendo la ley real? ¿En verdad, mis hermanos, estamos caminando en santidad, en rectitud? Así que es necesario que el Señor también nos ayude, que le pidamos al Señor que nos ayude a evaluar si en algo estamos caminando mal, si en algo estamos fallando, porque si en algo estamos fallando, porque si estamos fallando en un punto, estamos haciéndonos culpables de todos los mandamientos. Y tal vez por no examinarnos, por no evaluar, por no meditar nuestro caminar, tal vez estemos siendo culpables delante de Dios y tal vez nosotros estemos pensando que estamos bien, que estamos tranquilos, que no estamos fallando a Dios. Así que cuidado, no sea que nos estemos engañando. Así que mis hermanos, ciertamente podemos ser intachables por fuera, podemos obrar de buena manera moralmente, podemos hacer muchas cosas buenas, hasta podemos decir que cumplimos la ley, que amamos, que creemos, que confiamos, que honramos y adoramos a Cristo, pero si estamos fallando en un punto, somos culpables de todos los mandamientos. Y es por eso que debemos meditar, Señor, ¿acaso estoy siendo culpable en algo? Así que mis hermanos, una vez más, la intención de Santiago en estos pasajes es que nosotros evaluemos nuestro proceder hacia nuestros hermanos, en especial de cómo estamos sirviendo, de cómo nos estamos manejando, de cómo estamos recibiendo a los que entran por esa puerta, de cómo es nuestra actitud con aquellos adinerados tal vez aquí en este momento no los haya, pero mis hermanos, esto nos ayuda a prepararnos porque,
Mientras estemos aquí, seguiremos enseñando y puede ser que haya un tiempo en donde pueden entrar personas así, acaudaladas, así, millonarios. ¿Cómo va a ser nuestra intención? ¿Cómo va a ser, nuestro servicio? ¿Cómo va a ser nuestra actitud para con ellos? Mis hermanos, debe ser conforme el Señor nos manda. Nuestra preocupación y servicio debe ser por esa alma, ¿sí? No por lo que puede dar, no por el beneficio que podemos encontrar por ellos. No. Jamás hagamos eso. No hagamos acepción de personas. No atendamos bien tal vez a los que aparentemente, son más pudientes, y menospreciemos a los pobres, a nuestros hermanos en Cristo. Jamás hagamos eso. A todos debe ser nuestro servicio por igual, genuino, amable, servicial, porque así lo hizo Cristo, el Rey de Reyes. Ay, mis hermanos, meditemos bien en esta realidad. Aunque no todos los pecados hacen el mismo daño, todos, sin excepción, todo pecado, sin excepción, destruye la unidad y convierten a los hombres en transgresores. Es cierto, que no todo pecado va a hacer el mismo daño. Hay unos que hacen mucho más daño que otros y otros menos. Pero el punto de esto es que nosotros debemos cuidarnos de todo pecado, porque todo pecado destruye la unidad de la iglesia y nos hace culpables delante del Señor. Así que miren, debemos cuidarnos de estar guardando toda su ley, sí, y si bien ya no porque nos toca, ya no porque estamos bajo el tiempo de vivir por la ley, sino que hoy vivimos por la gracia, y por esa misma razón de vivir en la gracia de Cristo es que debemos guardar toda la ley de Dios, y lo debemos hacer porque, mis hermanos, miren, porque si estamos incumpliendo con alguno de sus mandamientos, es como este ejemplo, mis hermanos, es como romper una ventana de vidrio con un martillo. Pueda que uno le dé en una esquina, ¿listo? No importa dónde le pegue, el punto es que no importa dónde se le pegue el martillazo, se va a romper todo. Así también es con la ley de Dios. No importa dónde estemos fallando, estamos transgrediéndola por completo a toda. Es también como este claro ejemplo. Si cualquier parte del hombre es leprosa, todo el hombre es juzgado como un ¿qué? Como un leproso. Así también pasa con nosotros. Pueda que estemos guardando toda la ley, pero si estamos fallando en una sola cosa, estamos siendo leprosos, estamos siendo pecadores delante de Dios. Así que, mis hermanos, Dios quiere la perfecta obediencia, no la parcial. Y si bien no es que podamos cumplirla perfectamente en esta tierra y en este cuerpo de muerte, pero tendremos el sincero deseo de andar por ella, por lo menos el esfuerzo sincero de guardarla. Ese por lo menos debe ser nuestro interés o preocupación en esta tierra. Guardar, amar, esforzarnos por aferrarnos o por acomodarnos a la ley de Dios. Ese debe ser nuestra mayor intención, nuestro mayor deseo. Porque eso es lo que quiere Dios. Que como nacidos de nuevo, en verdad hoy nos manejemos conforme a la voluntad de Dios. Así que, mis hermanos, por ningún motivo hemos de escoger las partes de la ley que queremos guardar según nuestro capricho o para descuidar a otras. En ninguna manera. Nuestro llamado es a guardar todo su sabio consejo. Ahora, miren, la razón por la cual nos hacemos culpables de todos los mandamientos es sencillo. Como lo dice Santiago mismo. Versículo 11 dice: porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás.
Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así que esa es la razón por la cual cuando ofendemos en un punto nos hacemos culpables de toda la ley de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque es uno el que dio toda la ley. O sea, ¿quién es el que dio la ley? Es Dios, nuestro Creador, nuestro Padre eterno, el que formó el universo de la nada. Por tanto, los que violan la voluntad de aquel en un punto son culpables de toda su ley. Han atentado contra la santa imagen de Dios. Pues la ley y el autor de la ley tienen completa unidad. Así que, miren mis hermanos, Santiago también destaca o se enfoca más en estos dos pecados, como el del adulterio y el del matar. Los elige por cuanto son los casos más evidentes de violación del deber para con el prójimo. Es muy importante cuidar la vida del prójimo, su integridad, su reputación, su salud. Por eso es terrible ver estos pecados en acción, y cualquiera que sea. No hay pecado bueno. Pero él destaca estos pecados porque son los que más daño hacen. Y son los que más evidencian, o sea, cómo uno aborrece a Dios y cómo uno aborrece al prójimo. Así que Santiago nos invita a evaluar nuestra profesión de fe, nuestro caminar, porque pueda que estemos creyendo que estamos cumpliendo la voluntad del Señor, que estemos guardando los mandamientos, pero puede ser que estemos fallando en un solo punto, en una sola cosa. Y entonces estaríamos pecando, estaríamos volviéndonos culpables de todos los mandamientos de Dios. Así que como les decía a mis hermanos, ojo con la mentira, con el enojo, con la idolatría, con la inmoralidad. Porque todos nos llevan a la condenación. Una vez más, la Escritura nos invita a meditar sobre nuestros caminos, a evaluar los pasos que estamos dando. No basta con ser simplemente oidores, sino que, como hemos sido enseñados, hacedores es lo que busca el Señor. Obediencia es lo que agrada a Dios. Sometimiento a su voluntad, fidelidad y temor. Es lo que quiere ver Dios en nosotros, en su pueblo. Luego de esto, Santiago nos dice en el capítulo 2, el versículo 12: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Cómo vamos a ser juzgados? Por la ley de la libertad. Miren, la ley en la vida del creyente ya no es un conjunto de reglas externas, sino la ley de la libertad, la que con gozo y buena voluntad podemos acatar, porque amamos a Dios y porque obra en nosotros el Espíritu Santo para cumplirla. Recordemos que esto ya lo hemos visto. La ley de la libertad, ¿cuál es? Amar naturalmente toda la ley, toda la palabra, movernos bajo la gracia que el Señor nos ha dado, bajo el Evangelio de Cristo. Así que esa es la manera en cómo nosotros debemos manejarnos en esta tierra, como libres en Cristo, como libres en el Señor, como rescatados del pecado. Así que ante este Evangelio debemos conducirnos. Y esa es la manera en cómo debemos conducirnos como libres en Cristo. Y Santiago mismo nos dice, ya nos dijo en el capítulo 1, versículo 19, o sea, como libres en el Señor, ¿cómo debemos conducirnos? Ya, Santiago 1, 19 nos dijo: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Así debemos regirnos, como la ley de la libertad.
Como libres no podemos conducirnos como queramos, sino por la gracia que tenemos en Cristo. Más santos y más justos debemos ser. La ley de la libertad, por la misericordia de Dios, nos libra de la maldición de la ley para que en adelante seamos libres para amar y obedecer de manera natural a toda la palabra de Dios, a todos sus mandamientos. A eso nos lleva la libertad en Cristo. ¿A qué? Amar sinceramente, a someternos sinceramente a la voluntad del Señor. Ahora bien, si no queremos practicar la ley del amor hacia el prójimo, dicha ley de gracia nos condena, aunque más gravemente que la antigua ley, que nada hablaba sino de la ira para aquel que ofendía en el más mínimo mandamiento. O sea que si nosotros no damos de gracia lo que de gracia se nos ha dado, seremos aún más condenados, más culpables delante del Señor. O sea, mis hermanos, como dice la Escritura, al que mucho se le da, mucho se le demanda. Así que nosotros, que la gracia del Señor ha operado en nosotros, mucho más debemos amar, mucho más debemos obedecer, mucho más debemos ser misericordiosos, porque de no ser así, más se nos juzgará. Porque, versículo 13 dice esto: porque juicios y misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Para comprender esto mejor, les cito la parábola de los dos deudores. Creo que todos la conocemos. Para comprender mejor esto de juicios y misericordia. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 28, versículo 32. ¿Listo? Mateo capítulo 18, versículo 32. Allí vemos en el contexto que el rey pide cuentas a sus siervos y tuvo misericordia de uno que le debía 10,000 talentos, y este rey tuvo misericordia y le perdonó. Pero este siervo no hizo lo mismo con su consiervo, a lo cual el rey lo llama y le dice en Mateo 18:32, ¿qué es lo que le dice? Después de este contexto, él dice: entonces llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, dice el Señor, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Miren, hermanos, nuestros pecados han sido perdonados solo por la misericordia de Dios, solo por su beneplácito, por su amor, por su gracia. Ahora, si bien es cierto, no podemos ganar el perdón de Dios por perdonar a otros, ¿sí? Pero cuando nos resistimos a perdonar a los demás, después de haber sido perdonados por nuestro Padre Celestial, demostramos que no hemos entendido o no hemos apreciado la misericordia tan grande que Dios tuvo hacia nosotros. No hemos comprendido la deuda tan grande que se nos perdonó. No hemos entendido lo que Dios tuvo que hacer para salvarnos. No hemos comprendido el Evangelio. Y esto demostraría que no andamos en la ley de la libertad, que no andamos bajo la gracia del Señor, sino que andamos engañándonos a nosotros mismos, poniendo de manifiesto que nuestra religión es vana. Así que, ¿cómo vamos a ser juzgados? Bueno, que nosotros, que hemos creído en el Señor, quien nos ha rescatado y nos ha hecho nuevas criaturas, estamos llamados a perdonar, a enseñar, a exhortar, a ser pacientes. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor también hizo eso con nosotros. Pero si esto no está en nosotros, si esto no lo hacemos, juicio sin misericordia también será con nosotros. Así que esto se refiere, juicio sin misericordia será sobre nosotros, sobre nuestras vidas, y nuestro comportamiento es ese también.
Mateo 6:14 también nos dice lo mismo. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 18:21-22 también dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En Efesios 4:31 también nos dice lo mismo. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que una persona que no muestra misericordia y compasión por los necesitados, demuestra que nunca ha respondido a la gran misericordia de Dios, y como persona no redimida solo recibirá juicio estricto y total en el infierno eterno. Juicio sin misericordia será con aquellos que también no perdonan, no son pacientes, no aman por igual. Así que esa es la razón por la cual nosotros debemos ser también misericordiosos. Y la misericordia es la que triunfa sobre el juicio, como dice la Escritura. Debemos ser misericordiosos, amables, compasivos, pacientes. ¿Por qué? Bueno, porque es la misericordia la que va a triunfar sobre el juicio. Cuando seamos juzgados, cuando estemos delante de Dios, es la misericordia que tenemos en Cristo la que nos va a salvar. Pero si estamos sin Él, ay de nosotros. Así que mis hermanos, pero esta es la esperanza que tenemos, que si somos misericordiosos y que aquella persona cuya vida se caracteriza por la misericordia, solo ella está bien preparada para el día del juicio y escapará de todas las acusaciones que la justicia estricta puede traer en su contra, porque al mostrar misericordia a otros, da evidencia genuina de haber recibido la misericordia de Dios sobre su vida. Y nosotros seremos misericordiosos si estamos aferrados a Cristo, si en verdad le tememos en nuestro corazón, si en verdad buscamos ser como Él. Solo entonces, en el día del juicio, por cuanto Cristo está en nosotros, su misericordia triunfará sobre ese terrible día. De otro modo, ¿cómo vamos a ser misericordiosos? Si no hemos entendido lo que el Señor ha hecho por nosotros, si no hemos entendido o no hemos meditado en lo mucho que el Señor nos ha perdonado, ¿cómo vamos a hacerlo? Pero cuando entendemos de dónde el Señor nos sacó, de dónde el Señor nos rescató y lo que hizo el Señor por nosotros, que tuvo misericordia, también vamos a ser misericordiosos. De manera que esto en la congregación se va a evidenciar. Si al saber de dónde nos sacó y al saber que también el Señor sacó a nuestros hermanos de ese mundo impío, de sus pecados, entonces, ¿cómo va a ser nuestro comportamiento con la congregación? Bueno, que los vamos a amar a todos por igual, a todos. No importa si es millonario, no importa si es rico, no importa si es reconocido, no importa si poco se le conoce, pero si es hermano, en verdad está en Cristo, vamos ¿qué? A amar, lo vamos a cuidar, lo vamos a proteger. Vamos a ser misericordiosos con todos ellos. Así que la pregunta es, ¿cuán misericordiosos estamos siendo en esta tierra? Y no tanto para con los mundanos, sino para con nuestros propios hermanos en Cristo. ¿Cuán pacientes estamos siendo? ¿Cuánto bien les estamos haciendo? ¿Cuánto estamos perdonando? ¿Cuánto estamos amando? ¿Cuánto estamos soportando? ¿Cuánto estamos sirviendo? Y lo más importante, ¿con qué amor lo estamos haciendo? Eso es algo que debemos preguntarnos. Todo el servicio que hacemos en esta congregación, ¿en verdad lo estamos haciendo con amor? ¿Por el Señor? ¿Para los hermanos? Sí, somos pocos.
con mayores veras. Nuestro amor debe ser más sincero, más claro, más genuino. Así que en el día del juicio seremos juzgados por la manera en cómo vivimos en medio de este mundo manifestando la gracia de Dios. Seremos juzgados cómo nos comportamos en la iglesia, en el pueblo de Dios, bajo la libertad que Cristo nos ha dado. Bajo esa gran libertad que tenemos, bajo esa gran salvación, bajo ese gran rescate, ¿cómo estamos viviendo como hermanos en medio de la iglesia? ¿Cómo lo estamos haciendo? Así que, mis hermanos, lejos esté de nosotros el tener una vida sin misericordia, una vida que en vez de perdonar, guarda rencor, una vida que en vez de cuidar a los hermanos y de servirles, tal vez los desacredita. Lejos esté de nosotros el hacer acepción de personas, lejos esté de nosotros el ser hallados transgresores de la ley, lejos esté de nosotros el descuidar a los hermanos. Pues si esto es así, sin misericordia serán juzgados y sin misericordia serán condenados. Así que nuestro modelo a seguir sea nuestro amado Cristo, que nuestra forma de amar sea como el amor de Cristo, sin acepción de personas, y que toda la ley de Dios la guardemos por amor a Cristo y por su gracia, y que por Él seamos misericordiosos de corazón. Y bajo el modelo de Cristo, nos movamos en esta tierra, en esta congregación, que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Oremos al Señor.